Muy buenas tardes, mi nombre es Augusto Antonio Gómez, soy colombiano, trabajo para el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Gestión Milán en Italia desde 2005 como investigador. Como formación académica soy físico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hice mi doctorado en geociencias en la Universidad de Milán y tengo un máster en transmisión del conocimiento y transmisión tecnológica del Politécnico de Milán, en Italia. A continuación voy a hablarles sobre la actualización del catálogo de terremotos para América del Sur, ventana de tiempo pre-1964. Espero que sea del agrado de ustedes. El hilo conductor que voy a seguir, una introducción al tema, el flujo de trabajo, los datos introducidos, cómo fueron analizados, la determinación de parámetros del terremoto, el resultado y un posible futuro para el catálogo. El catálogo paramétrico de terremotos a la final es una lista de sismos conocidos compilados a partir de datos cuyas fuentes son de origen histórico o de tipo instrumental. Aquí vamos a hablar solo de la componente histórica del catálogo. Cada terremoto está caracterizado por la fecha, cuándo ocurrió el evento sísmico, el epicentro, dónde, la localización del evento sísmico y la magnitud, que representa el tamaño, la energía liberada por el evento sísmico. La importancia de la componente histórica radica en que nos abre una ventana de tiempo de observación de terremotos mucho más amplia que la componente instrumental, como pueden ver en el gráfico. La componente instrumental con muy buena calidad estamos en alrededor de 20-30 años. Para nuestro caso en Sudamérica, la componente histórica nos permitirá ir hasta el 1500, que es cuando aparecen las fuentes históricas luego del arribo de los españoles a nuestro continente. La intensidad macrosísmica representa una clasificación de la severidad del movimiento del suelo sobre la base de los efectos observados en un área limitada. Esta definición ha sido tomada de la escala macrosísmica europea 1998, la cual tiene en cuenta la vulnerabilidad de las estructuras de los edificios. La intensidad macrosísmica cambia con la distancia a la fuente del terremoto. Podemos ver aquí un ejemplo para el terremoto de 1999 en Armenia, en Colombia, que pasamos de intensidades 9, ven el clúster de los rojos en la zona epicentral, a intensidades 4 en 100 kilómetros. Entonces, la intensidad representa daños y cambia, no es constante en el espacio, a diferencia de la magnitud del terremoto, que representa energía y que no cambia, es siempre la misma, la energía liberada por el evento. Cuando hablamos de dato macrosísmico, hablamos de un tipo de dato que contiene información de efectos de daño de terremotos a las estructuras. Y los terremotos pueden ser sea recientes que históricos. La sismología tiene dos caras, dos almas. Una, la bien conocida, los datos instrumentales, y la otra, la parte macrosísmica, que a partir de fuentes históricas se analizan, se extrae la narrativa sismológica que nos interesa para llegar a evaluar datos de intensidad macrosísmica que nos permite intuir o determinar matemáticamente los parámetros del terremoto, que son el epicentro y la magnitud. Las aplicaciones de catálogo de terremotos son muchas en el campo ingenierístico. Aquí vemos el cálculo de riesgo sísmico integrado, en particular el cálculo de la amenaza sísmica. El presente catálogo nace dentro del ámbito del cálculo de la amenaza y del riesgo sísmico a nivel global, que está siguiendo la Fundación GEM en Pavía, Italia. En particular, el catálogo nace como una necesidad del proyecto SARA para el cálculo de la amenaza sísmica en Sudamérica. Entonces, fue compilado un catálogo de terremotos en términos de magnitud momento
y usando datos actualizados de la región y métodos transparentes, homogéneos y repetibles. Nuestra metodología no consiste en la recompilación de catálogos regionales. Consiste en analizar los datos de ingreso. Vamos aquí a entender el dato, a interaccionar con él para luego determinar parámetros de terremoto, sea adoptando aquellos en literatura que están ya disponibles en Magnitud Momento o modelando de manera matemática el dato de ingreso. Voy a presentar 6 ejemplos con 6 eventos de terremotos históricos de cómo se calcularon, se determinaron los parámetros. El primero de ellos es el caso del terremoto de Lima Callao en 1746. Tenemos aquí la información histórica dada por CERESIS a nivel continental, el catálogo del CERESIS que da parámetros del terremoto a nivel continental, la base de datos macrosísmica de CERESIS que da escenarios de intensidades macrosísmicas no para todos los terremotos, y el estudio hecho por Dorbat y Cisternas para valorar la magnitud de terremotos históricos en Perú. El catálogo de CERESIS proporciona parámetros de terremoto, la fecha, el epicentro, como pueden ver la estrella blanca cerca del Callao, pero no hay información de magnitud. La base de datos nos da un escenario de 21 puntos de intensidad macrosísmica con valores máximos en el Callao, en Lima, alrededores, y como pueden ver, también hizo efectos a lo largo del Perú en otras localidades. Aquí está el estudio de Dorbat, en el cual tomamos la magnitud momento asignada por él, 8.6. Para el caso de Venezuela, 1766, tenemos dos estudios bien diferentes. CERESIS, vemos aquí, como pueden ver, hay un epicentro entre el Orinoco y las Guyanas, que está bastante lejos de las intensidades máximas que están en Cumaná. Tenemos el estudio Moquet, en el 2007, que proporciona un nuevo escenario de valores de intensidad. En este caso, vemos que para la isla de Trinidad están asignados los valores máximos, no en Cumaná. Y el epicentro que proporciona está al sur de las Antillas. Podemos ver aquí la diferencia entre las dos propuestas. Hay 400 kilómetros entre los dos epicentros. Al final, nosotros vamos a adoptar el estudio de Moquet. Este es el caso para el terremoto de Valparaíso en 1906, que tiene bastante información en literatura de carácter regional, global, estudios, artículos, información que nos permitió hacer análisis de jerarquía del dato de entrada. Tenemos aquí la magnitud propuesta por los diferentes datos de entrada. La magnitud que vamos a adoptar es la propuesta por CERESIS en 1995. Este es el caso para el terremoto de Valdivia en 1960. Es el ejemplo en el cual nosotros adoptamos directamente los parámetros propuestos por el catálogo instrumental de ISSYEM. Aquí vemos el epicentro que ellos proponen y que adoptamos. Este es el caso de La Poma, 1930, en Argentina.
Tenemos la información del CERESIS, del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES en San Juan. Y es el caso en que CERESIS nos proporciona una magnitud MS, magnitud de onda superficial, de 6, su epicentro, la Estrella Blanca cerca de la Poma. Tenemos la información de INPRES y la intensidad es máxima de 8, que coincide con la intensidad máxima dada por CERESIS. Y lo que hacemos es transformar esa MS en magnitud momento usando relaciones de conversión propuestas por Scordilis. Aquí tenemos el caso para el cálculo de parámetros a partir de solo datos de intensidad macrosísmica para eventos históricos, usando modelación matemática, usando un modelo de atenuación de la intensidad calibrado en magnitud momento y aplicando esta información dentro de un algoritmo. Y el algoritmo que usamos fue el de Bacon and Wentworth. Y es el caso de Colombia, que a partir de 8 terremotos, vemos las estrellas de la localización de los epicentros de esos 8 terremotos de la época del post-900. Terremotos que tienen muy buena información instrumental, vemos las magnitudes propuestas por ISSGEN y la Red Sismológica Nacional de Colombia, y muy buena información macrosísmica, como pueden ver los puntos colorados en el mapa. El modelo de atenuación que calibramos es carácter no lineal con la distancia X, y vemos aquí una aplicación del modelo para el caso del terremoto de Armenia con una magnitud de 6.2 que hemos modelado. Este es el terremoto de Armenia usado en el proceso de calibración y validación del modelo de atenuación. Vemos que tiene una buena distribución de puntos de intensidad macrosísmica por el Servicio Geológico Colombiano. La magnitud momento es de 6.14 por el ISSGEN, y la que hemos modelado con datos macrosísmicos usando el método anterior es de 6.20. Esto quiere decir que hemos reproducido el valor de la magnitud instrumental. La anterior estrategia la hemos aplicado a casos históricos, por ejemplo, para el terremoto de 1875 en Cúcuta. A partir de la información macrosísmica dada por 50 puntos de intensidad, hemos modelado una magnitud de 6.9, su epicentro, y también hemos obtenido líneas de confianza para el epicentro dadas por las isolíneas de color azul y líneas de incertidumbre para la magnitud dada por las isolíneas de color rojo, y esto con modelación de Monte Carlo. El método entonces lo hemos aplicado a 34 terremotos históricos en Colombia. Vemos en la figura la historia sísmica de los 34 eventos para el periodo 1600-1963. Continuando con los datos de entrada, tenemos aquí los catálogos a escala continental dados por CERESIS, catálogo de Centennial, ISSGEN, y los catálogos nacionales. Vemos, por ejemplo, el catálogo de Bolivia dado por el Observatorio de San Calixto. La historia sísmica está dado en magnitud MB. Y el catálogo de Chile dado por Leighton y autores, que está dado en magnitud MS. Este es un par de ejemplos de estudio de terremotos que usan el método de Bacon and Wentworth. Para el caso de Ecuador, eventos históricos de la Sierra, por Bubal, Yepes y otros autores. Y para eventos históricos de la Cordillera de Mérida, por Palme y otros autores. Vemos aquí el mapa de los eventos. Para los eventos que en los datos de entrada no tienen asignadas magnitudes, pero tienen información
de intensidades máximas, hemos calibrado relaciones entre estas dos grandezas para los diferentes países. Como resultado, hemos asignado magnitud momento a 2.556 terremotos del Sudamérica, y hasta aquí es el resultado que hemos consignado en el proyecto SARA, el catálogo de terremotos para Sudamérica homogéneo en magnitud momento. Y como todo resultado tenemos fuerzas y debilidades. El catálogo de terremotos proporciona entonces datos básicos sobre la sismicidad del continente en el formato más compacto, compatible con el cálculo computacional. Este tipo de catálogos son las herramientas más utilizadas para evaluar la distribución de sismicidad y la amenaza sísmica. Para la mayoría de instrumentos de este tipo, las fuentes primarias y los procesamientos de datos no son disponibles, se quedan en los escritorios, en el computador, dispersos. Entonces, a partir de una debilidad de hoy, lo podríamos convertir en una fuerza. Un catálogo de terremotos puede cambiar en el tiempo, porque las instituciones continúan a estudiar los terremotos históricos, además del funcionamiento de las redes sismológicas locales. Por otro lado, podemos encontrar fuentes abiertas en línea, como por ejemplo bases de datos macrosísmicos que están siendo actualizados por el Servicio Geológico Colombiano y en Venezuela por la Universidad de los Andes. También podemos encontrar información de tipo geológica en otras instituciones en línea, como también información de tipo visual por librerías abiertas. Y esto pensando en otros campos de aplicación. Siguiendo esta idea, he hecho un pequeño ejercicio de colegar los 6 ejemplos que mostré con información que he encontrado online en internet. Por ejemplo, para el caso del Lima Callao en 1746. Tenemos aquí el retrato oficial del conde de Superunda, que fue el título que le dio el rey de España a este personaje. Super porque reconstruyó Lima y el Callao en tiempo récord después del terremoto del 1746. Unda por la onda de tsunami. Podemos ver en el fondo de esta pintura la reconstrucción de la Catedral de Lima. También tenemos fuentes históricas que documentan este evento sísmico. Una de ellas dice que el plano de Lima, una ciudad de 60.000 habitantes, muy bien construida, una retícula bien definida. Lima era la joya de la corona española en Sudamérica. Vemos la plaza de armas con un barroco antes del terremoto. Tenemos entonces un patrimonio artístico, un patrimonio histórico perdido después del evento sísmico. Vemos la Catedral de Lima hoy en el centro histórico, patrimonio de la UNESCO, que conserva este estilo arquitectónico. Vemos el caso del Callao, lo mismo. Un Callao antes del terremoto, un Callao después del terremoto. Vemos un pentágono que aparece dentro de lo que quedan de las murallas después de la destrucción ocasionada por el terremoto y por el tsunami. Ese pentágono corresponde a la construcción de la corona española de lo que hoy se conoce como la fortaleza de Real Felipe. Vemos una foto de 1868, una del 2017 y vemos la foto que he sacado de Google. Se ve la
la fortaleza y un Callao que ha crecido enormemente. Podemos encontrar estudios del desastre de la perspectiva social, política, urbanística, por el cambio, la reconstrucción de estas dos ciudades importantes para la corona española, toda la problemática que se desató después del terremoto ocasionado por las epidemias. Aquí tenemos el caso del terremoto del sur de las Antillas en 1766, el de Moquegua, que veíamos. Lo he puesto junto con epicentros de los años 90 y 60, en 1929. Vemos una tendencia en sismicidad aquí. Aquí la comparo con estudios por el Fumbice de Audemars, de fallas de esa zona, donde ya está asociado dos terremotos, la falla del Pilar del 29 y del 97, y por los estudios que se han hecho se dice que 1766 está asociado a una fuente al sur de las Antillas. Este es el caso de Cúcuta, con un poco de fotografía que he puesto aquí en los mapas. Cúcuta hoy es una ciudad muy importante en Colombia. Aquí vemos Cúcuta antes del terremoto. Ya era bien hecha la ciudad, bien definida, una bonita arquitectura, estratégica desde el punto de vista político, porque Villa Rosario, que está ahí cerca, Cúcuta fue capital de la Gran Colombia. Tenemos aquí la Catedral de Cúcuta antes y después del terremoto. Aquí vemos la Cúcuta que veíamos antes, bien definida, completamente destruida, el centro. Y aquí vemos cambios urbanísticos de la ciudad después del terremoto. Tenemos aquí la modelación que hemos hecho para las isolíneas de confianza en color azul, que corresponde para el epicentro, para el terremoto de Cúcuta de 1875, y vemos también las isolíneas rojas que corresponden para la confianza, las incertidumbres de la magnitud momento. Aquí vemos el estudio de Diederis y Boorkes, que asocian este evento sísmico a la falla de Aguascalientes. Podemos ver que nuestro epicentro coincide con el centro de esta fuente que proponen sus autores. Tenemos el caso del terremoto de 1906, Valparaíso, el cual hemos asignado una magnitud momento de 8.2. Vemos en la foto Valparaíso hoy, Cerro Alegre, en el centro histórico, patrimonio de la UNESCO. Vemos aquí la Valparaíso en 1906 destruida por dicho evento, que podemos comparar con los puntos de intensidad macrosísmica del Céresis, el cual le asigna valores máximos de 11 en escala Mercalli a Valparaíso y también a Viña del Mar. Vemos aquí las fotos de los daños. Vemos aquí el caso donde comparan un edificio antes y después de dicho evento. Tenemos el caso de 1930 de La Poma. Estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en La Puna, Argentina. Y vemos La Poma vieja, que fue destruida por dicho evento. Tenemos aquí las intensidades macrosísmicas del Céresis, la información de periódicos, impres y fotografías que fueron tomadas en el 2015. La Poma vieja hoy es patrimonio municipal. Este es el caso del terremoto de Valdivia del 60.
Encontramos información de biodata, de simulación del evento, información fotográfica, por ejemplo, para Puerto Castro, que no está dentro de los puntos de intensidad del Céresis, pero que sufrió también daños por este evento sísmico. Y me llama la atención información de las industrias dañadas y de carácter naval, barcos canelos hundidos por el maremoto de 1960. Y a propósito, tenemos esta obra titulada Vapor Canelos, 22 de mayo 1960, por el artista contemporáneo Sebastián Reffo. Regresando a nuestro resultado, vemos aquí los terremotos en magnitud momento por las diversas clases. Para la clase mayor a 8.5 en rojo, para las clases entre 8 y 8.5 en naranja, y así sucesivamente. Tenemos aquí la historia sísmica de Sudamérica realizada con el catálogo que hemos obtenido. Vemos el periodo 1500-1963 y la magnitud momento para los eventos. Podemos observar para el periodo post-1900 una nube de información, es rica de eventos sísmicos. Y para el pre-900 vemos que hay aún vacíos. Esto quiere decir que seguramente hay eventos en el pre-900 que no están aquí porque no hay suficiente información para cuantificar parámetros de terremotos. En síntesis y conclusión, hemos inventariado y analizado los datos de entrada de la región. Hemos determinado la magnitud momento con métodos. Y hemos propuesto un catálogo homogéneo de magnitud momento para el Sudamérica para el periodo 1500-1963. En cuanto a divulgación, existe el wiki del proyecto SARA, ahí pueden encontrar la tarea del catálogo. Se presentó el año pasado en el JASPEI, celebrado en San José de Costa Rica. Se presentó este año en el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica en Santiago de Chile. Seguimos trabajando en divulgación, la escritura de artículos. Aquí está mi correo electrónico. Están las redes científicas y sociales donde me pueden encontrar. Quiero dar mis agradecimientos a todas las instituciones del Sudamérica que participaron y apoyaron este proyecto. A Leandro Rodríguez del CESIS, que también participó en este proyecto. Agradecimientos a UCENTRE en Pavía, la Fundación YEN, al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, sección de Milán, mi institución, y muchas gracias por su atención.